Muy buenos días. Muy buenos días, mi coronel. Buenos días, mi coronel Alarcón. Buenos días para todos los asistentes a esta emisión virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, miércoles 16 de febrero de 2022, en la cual analizaremos en estas horas de la mañana el episodio número 64 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, de ese prolongado de sangre que han ocasionado grupos politizados violentos y terroristas contra Colombia y que ha sido enfrentado de manera valerosa y valiosa por las fuerzas militares y las instituciones armadas de Colombia en diferentes etapas de esta ola de criminalidad. Para el día de hoy en específico nos corresponde hacer una reconstrucción histórica y un análisis geoestratégico, geopolítico y muy puntual, sociológico, de lo que fue la baja en combate del bandolero Marcos Guaracas en el sitio El Diamante del municipio de Planadas, Tolima, unos pocos meses antes de que ocurriera la operación Marquetalia en la misma región muy cerca, y que corrobora una larga construcción de un proceso revolucionario armado de orientación marxista-leninista que se venía gestando en esa región del sur del país, del sur del Tolima, centro-sur del país, desde la década de 1940, y que ya había avanzado bastante en la construcción de lo que en su momento se llamaron las republiquetas independientes. Este suceso es una muestra de que todavía falta mucho por hacer para resolver ese problema, y de que en ese momento, con muy pocos medios, las fuerzas militares enfrentaron a un grupo delincuencial que ya tenía una importante posición geopolítica y geoestratégica en el sur del Tolima. Coronel, entrando en la temática del día, ¿cómo aconteció el desarrollo integral del municipio de Planadas? Bueno, el municipio de Planadas, a pesar de la violencia y a pesar de la utilización que le dieron los grupos ilegales armados como las FARC y otros grupos delincuenciales que han rotado por allí, ha tenido ya un largo trasiego de ser un corregimiento, de ser un pequeño villorrio y un caserío, a que en 1968 fuera declarado por el gobierno nacional y por el gobierno departamental como municipio con todas sus actividades en propiedad. Y desde sus inicios de esa colonización violenta que hubo por parte de comunistas y liberales, se caracterizó porque en la zona templada del municipio, ya que tiene varios pisos térmicos por su configuración geográfica, pero en la zona templada se sembrara café y se explotara la madera de las zonas aledañas, de los sitios aledaños. Entonces fue uno de los municipios que más madera exportó y que más café ha explotado, y siguió ese desarrollo del cultivo del café. En, en la actualidad es uno de los 5 municipios más productores de café del país. Tiene ese gran logro. Es un café de altísima calidad. Su tierra, su suelo es también apto para estas plantas, y fue explotada ese renglón industrial para financiación de las primeras guerrillas y luego para la organización del Partido Comunista de apoyo a las FARC. Pero además ha desarrollado unos procesos paralelos complejísimos de relación con la violencia, con los intereses de la guerrilla y el narcotráfico. Durante la década del 80, finales de la década del 80 y el promedio de la década del 90, este municipio fue colonizado por los planteros de amapola, y en la parte alta, en especial lo que es los sectores aledaños al Nevado del Huila, al volcán Nevado del Huila, fueron muy
cultivados con amapola y generaba otro tipo de violencias y de llegadas de personas y enfrentamientos con las FARC y con los bandidos, y también las FARC derivaron muchos de sus recursos de esa industria ilícita. Pero además en la región hubo muchas escuelas de formación guerrillera, de campamentos de entrenamiento, áreas de reclutamiento, y fue durante años parte de la zona donde Alfonso Cano montó el emporio de lo que llamaron el Comando Conjunto Central de las FARC en su momento. Allí por esta zona se desplazó también por muchos años un delincuente que le decían Jerónimo Galeano, que se hizo muy célebre por la forma como organizó a los indígenas de esta región, una parte de la etnia paez, y con quienes, entre comillas, estableció unos pactos de no agresión. Entonces, en la zona rural se vivía una vida, en el área urbana fue creciendo con desplazados de esa violencia y llegados de otras partes, y colonos asentados también por el Partido Comunista, y personas que veían por la industria del café la oportunidad de llegar allá, luego también por la industria del narcotráfico. Entonces tiene una mezcla bien compleja de habitantes. Después del supuesto desarme de las FARC, el municipio ha tenido algún desarrollo, comenzando por una pista de aterrizaje que cruza por el centro del pueblo, que fue repavimentada por el gobierno, o pavimentada mejor por el gobierno nacional, y la articuló ya formalmente al desarrollo nacional, y es una ventana de comunicación que tienen con el mundo, pero no es para cantar victoria, no es para hacer fiestas. Hay muchos problemas todavía que pueden hacer metástasis en esta región y deteriorarla nuevamente como ha sido casi toda su existencia. Mi coronel, ¿cómo incidía, cuál es la importancia geoestratégica y geopolítica del municipio de Planadas? Bueno, mi coronel, entonces aquí tenemos algo muy interesante, y es que nos remitimos siempre al mapa de Colombia, la ubicación del departamento dentro de Colombia. Ya lo hemos repetido, el departamento del Tolima es de una importancia geoestratégica fundamental para Colombia, pero vemos que el municipio de Planadas queda en la esquina suroccidental del Tolima, es el inicio de la forma suroccidental del departamento, y limita directamente con el Valle del Cauca, casi con el Chocó, es que queda casi, perdón, con Caldas, corrijo, no Chocó, sino Caldas, que casi limita con Caldas, y también limita al suroriente y al oriente con el departamento del Huila, y si sigue por los accidentes geográficos que separan al Tolima del Huila, llega fácilmente a la región del Pato, o si sigue y cruza la cordillera, pues por el occidente puede llegar a Villarrica, al oriente del Tolima, o al occidente de Cundinamarca, donde también hubo una industria cafetera muy explotada por las guerrillas comunistas y se estuvo en Biota su sede. O puede cruzar un poco al oriente y llega al páramo de Sumapaz con cercanías a Bogotá. Todo esto lo puede hacer a lo largo de la cordillera oriental, que les facilita el recorrido, que la conocen muy bien los guerrilleros de mucha época atrás, y que la han transitado diferentes cuadrillas, inclusive en la época de que ya pensaron tomarse el poder. ¿Qué otra característica tiene? Pues que su geografía es bien compleja, como lo veremos en otras ayudas. Y aquí vemos que, igual que casi todos los pueblos colombianos de la zona andina, está construido el área urbana sobre una pequeña semiplanicie, porque realmente no es muy plano, y que aquí, como les decía, el gobierno nacional les construyó una pista en la mitad del terruño, que pues eso, por normas de seguridad y por garantías de desarrollo aeronáutico, no debería ser así. Esas poblaciones deberían ser reasentadas y mantener las distancias que establecen las normas internacionales, porque pues tener una pista de aterrizaje en un sitio poblado es un riesgo, pero así ocurre en varias partes del país, y eh, tal vez hacer ese replanteamiento poblacional demandaría muchos esfuerzos, pero habría que hacerlos, y cerrar la pista y evitar que no tenga acceso nadie. Encerrar la pista, me refiero, pues enmallarla, y colocarle todas las medidas de seguridad que los
expertos en aeronáutica saben que debe tener eso, pero es lo que hay y es lo que tenemos, y el gobierno, el afán de desarrollar lo pactado en Cuba, repavimentó esa pista y la señalizó, pero eso no es lo ideal ni lo más correcto, pero es lo que hay. Aquí vemos ya otra foto donde se ve que ya no es tan plano, sí hay una parte plana, pero que ya es más quebrado, que está en el medio de un cañón que puede ser objeto de deslaves o de deslizamientos, como suele suceder, y máxime que aquí vemos el daño que el ser humano le ha causado a la región con esa deforestación grande que se nota aquí en varias partes, esta que estamos viendo aquí con el puntero, y también vemos que al lado del municipio hay zonas que están ya cultivadas con cultivos de pan coger y principalmente, como les digo, el café, y también que hay zonas que todavía están más o menos boscosas, pero que la región de por sí es bastante quebrada, que se requiere muy buena forma física para cruzarla a pie y que por sus formas de faldas y corrugada es un territorio ideal para hacer guerra de guerrillas. Además que por necesidad la apertura de todas estas vías, como se ven sin pavimentar aquí, vías secundarias para ir a las veredas a sacar el café y otros productos, pues está afectando la, la flora y la fauna y causando impacto, sumado, como decimos, a ese descapote de la tierra tan letal como lo vemos, por ejemplo, aquí. Entonces, si esto es alrededor del pueblo, imagínense para adentro, y después de que a la cercanía del páramo le metieron los guerrilleros y los narcos la idea de sembrar amapola para explotar ese negocio. Aquí hay otra toma lateral y también medio panorámica del pueblo y se ve el crecimiento irregular de la ciudad, ya con unas edificaciones de 2, 3, 4 pisos que no tienen, lo más seguro, no tienen los estudios de suelos, ni tienen la construcción de acuerdo con las normas técnicas que demandaría, sino hecha por maestros de obra, como es lo más común en la zona andina colombiana, donde hay muchísimas construcciones, inclusive de varios pisos, que no tienen planes de ordenamiento territorial ni edificaciones. Y vemos que las calles completamente angostas y abarrotadas de estas construcciones por la misma condición geográfica. Entonces, es otro de los problemas que tiene, porque es una región que está sobre la cordillera y en cualquier momento puede ser afectada por movimientos telúricos. Y no creemos que estas edificaciones, o suponemos que no han sido elaboradas con todas las normas antisísmicas. Y aquí vemos otro mapa muy interesante ya del municipio hecho como en un plano de planta que nos muestra la región ya más concreta y vemos la característica que tiene. Decimos que este municipio está al suroccidente, en la esquina más suroccidente de el departamento del Tolima y que está pegado a los páramos más importantes de la cordillera central, que son los que irrigan el Valle del Magdalena o hacia el occidente o ayudan a irrigar el Valle del Cauca. Y tenemos que está el páramo nevado del Huila, que es muy importante, muy alto. Las temperaturas son muy frías en esa región. Y toda esta región es una reserva natural grandísima que ha sido afectada por los grupos delincuenciales y, como decimos, por los sembradores de amapola, porque por la calidad de la tierra en esas alturas se produce muy buena amapola o con buena cantidad de zumo para elaborar todos los productos o los narcóticos que salen de allí. Y también está pegado al Nevado del Huila, sale al departamento del Cauca en los resguardos indígenas de los indios paeses, baja un poco a la región del Paez, que es muy importante geográficamente porque separa al Huila y al Cauca y porque es zona donde se desarrollaron todas las guerrillas liberales y comunistas de la época de la violencia tripartidista en Colombia. Y si vemos también al occidente, está el municipio los municipios de Miranda
y Toribío, y muy cerca del municipio de Florida. Entonces, si miramos eso, nos explica por qué las FARC insistían tanto, cuando Alfonso Cano estaba vivo, de despejar a Florida y Pradera y tener presencia en Miranda y Corinto. Es porque si vemos de aquí del sitio donde nacieron las FARC, realmente es muy cerca, es demasiado cerca al el Valle del Cauca, y el municipio de Cali o la ciudad de Cali está en la mira. Pero si lo mira hacia el suroccidente, pues desde Marquetalia, donde se fundaron, o el mito fundacional de las FARC aquí, también es más o menos equidistante al Huila, y tiene que hacer una travesía un poco similar, cruzar una cordillera que ya existen caminos de épocas de años, cruzarla y llegar allá y replegarse, y en estas cordilleras dar vuelta. Entonces, cuando se montó en el área del Pato, aquí por este sector, la base de las FARC, pues se pensó en utilizar toda esta zona como una retaguardia estratégica de desarrollo de unas guerrillas que son prácticamente amas y señores, porque por más tropa que se meta, muy entrenada que esté, toda esta falda corrugada y toda esta región tan compleja les facilita esconderse, tener sus caletas con abastecimientos y moverse con la complicidad de los indígenas que viven por ahí, que son muy pocos, o con el terreno que generalmente está nublado, o con caminos que existen y que se han podido enmascarar, otros que ha construido la guerrilla. Así es de que es una zona muy difícil de ver. Igualmente vemos que entre Marquetalia y Río Chiquito, aquí en la zona Paez, no es sino cruzar esa cordillera que tiene N cantidad de caminos y de trochas que puede llegar muy fácilmente a moverse. Y de igual, para pasar de Río Chiquito hacia el Huila, pues tiene N cantidad de pasos o N posibilidades. O sea que la importancia de Planadas es demasiado alta en el análisis geoestratégico del crecimiento de las FARC. Y lo curioso es que casi nadie nombra este municipio en esa historia, y muy poco se menciona, y lo que suele suceder es el mismo argumento de siempre, de los campesinos que organizaron su región y que estaban tranquilos, y que llegaron los militares y el Estado a sacarlos a plomo, pero no se analiza todo lo que estamos viendo, que es una construcción diferente. Coronel, ¿cuál era la incidencia del semanario Voz en la presencia de guerrillas comunistas en el sur del Tolima? Bueno, este ejemplar del semanario Voz Proletaria, que es el órgano de difusión del Partido Comunista Colombiano, nos muestra el titular de uno de sus ejemplares del año de 1963 en el mes de noviembre. Ahí vemos, curiosamente, valía 40 centavos, que para la época 40 centavos era harto. Era harto, con 40 centavos se compraban muchas cosas en esa época, porque en ese tiempo se vendían en las tiendas de barrio los famosos 5 centavos de pan o 10 centavos de pan o lo que fuera. Entonces ahí había en la Voz Proletaria o Voz, como lo llamaban en ese momento, un mecanismo de difusión, y colocamos a manera de referencia este titular: la invasión yanqui a Tolú. Entonces vemos que los comunistas, que es lo que quiero resaltar aquí, estaban moviendo mucho el trabajo ideológico por medio de este pasquín, de este periódico, que lo enviaban allá a la región y lo vendían a los campesinos. Entonces un campesino ya sabía que semanalmente tenía que pagar 40 centavos de su exiguo ingreso para apoyar al partido y comprar este periódico y irse formando ideológicamente en lo que le enseñaban allí. Entonces vean la intención, lo distribuyen en todo el país, claro, pero en todas partes tocan temas como este: la invasión yanqui a Tolú. Cualquiera que ve este titular se imagina que es que están desembarcando tropas en Tolú, toda esa cosa, y un ultraje a nuestra soberanía. Y bueno, y pues la noticia seguramente era otra cosa, pero así lo hacían. Y lo mismo publicaban noticias de Barranca, de Bogotá, de Cali, de las universidades. Entonces, con ese componente ideológico, le daban la sensación a los habitantes de esa región que todo el país era el que estaba en mil problemas,
y que había que formar una guerra de liberación, una guerra de sacar a los yanquis y a sus apoyos de la región. Ese es más o menos el concepto del manejo propagandístico e ideológico del periódico Voz, que no era solamente en esa región, pero como estamos refiriendo aquí este caso específico de Planadas, le llevaban toda esa información deformada. Mi coronel, ¿cómo se articulaban las ideas liberales con las comunistas en la región del Tolima? Tal vez estas dos fotos que tenemos al frente en la pantalla nos dan la pauta de cómo se articularon. Y una, pues, es el gaitanismo, que ya lo explicamos anteriormente, pero lo repetimos. Cuando Gaitán toma fuerza como el líder de las masas, el orador combatiente, y esta famosa foto que circulaba tanto en póster, en afiches, en calendarios, en cuanta forma, en periódicos, en panfletos, en cuanta forma se podía publicar, esa foto se difundía y Gaitán se ha convertido ya como en una especie de mito, una especie de referente para la revolución en Colombia y sobre todo para el campesinado cuando logró el desalojo o la transformación, mejor, de la famosa hacienda del Chocho, que se le entregó a los aparceros y se hizo un procedimiento grande. Entonces, Gaitán abanderó con Erasmo Valencia, que después se casó con la hija de Eliezer Gaitán, los procesos de transformación agrícola y de transformación de las zonas rurales, muchos de ellos legitimados por medio del uso de la fuerza, con ciudadanos de filiación liberal o de orígenes liberales que fueron cooptados por el Partido Comunista. Y aquí ya vemos, pues, la mezcla de campesinos e indígenas reclamando derechos y reclamando la transformación de las sociedades regionales y la sociedad nacional en una forma de gobierno distinta, con argumentos de que la tierra es para el que la trabaja y que hay que darle a los pobres. Entonces, en esta región del sur del Tolima ya vimos, primero se asientan en el Davis, procedentes de todas partes, y van formando una serie de grupos, algunos mixtos y otros completamente matriculados con las dos ideologías, pero dentro de los que eran gaitanistas casi todos terminaron en las FARC y muy pocos terminaron integrados a las autodefensas o a las líneas del Partido Liberal de derecha en ese enfrentamiento que hubo por esos años. Entonces el municipio de Planadas, que en ese tiempo no era municipio, como lo estamos explicando, era un caserío, un villorrio, allá enclavado en la mitad de la montaña, donde iban descuajando monte y destruyendo la naturaleza. Los colonos, de una manera irregular, se convirtió en un epicentro de esa violencia y lo fue durante muchos años. Amén, que ahí fue donde Tiro Fijo montó, tanto en el área urbana como en el área rural, esa zona llamada Marquetalia. Y se llamaba Marquetalia por la cercanía geográfica con el viejo Caldas, de donde se desplazaron varios campesinos producto de la violencia, que eran de filiación liberal o comunista, y terminaron formando la guerrilla de las FARC en Marquetalia con el paso de los años de esa construcción de especie de república independiente. Entonces, en síntesis, hubo un proceso importante que no se ha decantado como es, se ha desfigurado y se ha manipulado, de cómo los dirigentes comunistas muy habilidosamente cooptaron a los dirigentes liberales y a los campesinos liberales de línea gaitanista y lo ubicaron en la región. Y por eso ahí hay un pueblo cercano que se llama Gaitania, en memoria al caudillo liberal, de donde también algunos terminaron metidos en esas guerrillas comunistas. Entonces, en síntesis, lo que vemos es que se produjo una construcción social, política y económica que se trabajó durante varios años hasta cuando estalló ya en forma de grupos armados que de manera tramposa y habilidosa los han presentado como campesinos que se levantaron para defender sus derechos y no como una construcción comunista que se fue preparando para una supuesta toma del poder y un desconocimiento de nuestra institucionalidad.
Coronel, muchas gracias. ¿Cuál era la situación de las guerrillas comunistas en 1964? Entonces, la primera característica de las guerrillas comunistas en 1964, estamos hablando la mitad del gobierno del señor Guillermo León Valencia, más o menos también la mitad del Plan Lazo, que estaba en su fulgor y que, como lo veíamos ayer, también por la misma época de febrero hizo operaciones en distintas regiones y en todas exitosas. Esta también es en febrero del año, de ese mismo año, en otro sitio, o sea que el ejército estaba comprometido de lleno en muchas partes y con muchos problemas. Pero las guerrillas comunistas tenían muy bien ubicadas, muy bien ocupadas esas repúblicas independientes de que ya mencionamos en la región del Támaro, más conocida como Marquetalia, por el nombre que le dio Tiro Fijo en reconocimiento a sus guerrilleros y sus cómplices provenientes de ese municipio caldense que también se llama Marquetalia. También estaban en el Pato, el Guayabero, Río Chiquito, y era un plan articulado, no fue algo que fue sucediendo porque se les desarrolló así, no, es un articulado dirigido por el Partido Comunista desde Bogotá con su plan de la toma del poder mediante la combinación de las formas de lucha. Tenemos también que había acciones terroristas en varios lugares del país, urbanas y rurales. Entonces las rurales, las guerrillas de comunistas eran muy activas, hubo muchos asaltos, ataques al ejército, por ejemplo en la región de Palermo en el Huila, que queda muy cerca de la zona donde estamos hablando hoy, es ahí al oriente de Planadas. Hubo varias emboscadas, Tiro Fijo cometió varios asesinatos. Y recordemos también que un poco más hacia el lado del Pato, donde estaba Januario Valero, hubo cantidad de acciones criminales contra las tropas y siempre el refugio era en el Pato y cada vez que la tropa entraba inmediatamente en la salida masiva de campesinos reclamando que les habían lanzado napalm, que los estaban bombardeando. O sea, era un trabajo que se ha hecho, una construcción social muy grande y que todavía sigue y no se ha entendido por parte de los gobernantes. En la parte urbana había una intensa cantidad de propaganda comunista y recordemos que en su versión sobre lo ocurrido en Marquetalia, Jacobo Arenas destapa una de las realidades, es que allá en Marquetalia tenían un mimeógrafo escondido y ese mimeógrafo le servía para reproducir toda la propaganda del partido y distribuirla en toda la región. Y ese mimeógrafo fue descubierto por las tropas de la Sexta Brigada cuando ya desalojaron de Marquetalia a Tiro Fijo y sus bandidos y encontraron unos depósitos grandísimos de abastecimientos con frijol, arveja, garbanzos, para alimentar a mucha gente por mucho tiempo, túneles al estilo Vietnam, Vietcong, caletas escondidas dentro del monte. Encontraron también depósitos de ropa para grupos armados, sitios donde recalzaban la munición y hacían como especie de armerías artesanales. Les encontraron campos de entrenamiento, aulas rudimentarias, pero al fin y al cabo aulas de formación. Les encontraron hospitales de campaña más o menos dotados con elementos para mantener a una comunidad alejada, y encontraron también que había una escuela para los niños dirigida por el Partido Comunista y manejada por guerrilleras de las FARC, o guerrilleras comunistas, no de las FARC. Entonces la propaganda comunista no solamente era urbana, sino rural, pero lo valioso que tenían para ellos en la propaganda urbana era que los estudiantes de las universidades estaban casi todos vinculados a la JUCO y desde la JUCO hacían muchos actos de paro, de propaganda, de colocación de petardos, de pintas en las paredes, de distribución de volantes, de difusión del periódico Voz y de charlas ya en sectores más deprimidos de las ciudades, invitando a la gente a que se uniera a la lucha armada. Entonces, por eso, cuando el padre Camilo apareció ahí en ese escenario en la Universidad Nacional, encontró un ambiente muy propicio para desarrollar su tarea, porque la propaganda urbana que hacía el Partido Comunista era grande. Y la rural ya vimos también el sistema del mimeógrafo y la obligación de todos los campesinos
de comprar el periódico Voz. Y en medio de toda esa barbaridad que hacían, hicieron una cosa buena, fue que a muchos campesinos les enseñaron a leer. Lastimosamente, los orientaron a que leyeran solamente propaganda comunista, y ahí están los abuelos de los guerrilleros jóvenes que todavía persisten en las FARC y en esa región, porque fueron formados, aprendieron a leer con el Partido Comunista y aprendieron a conocer las primeras letras solamente hablando de marxismo. No tenían otra opción de vida. Hubo una intensa campaña de reclutamiento, fueron muchos los jóvenes, los niños indígenas, los niños campesinos de esa región, porque dentro de ese mismo esquema se nacía y se hacía parte del movimiento común todo. Entonces era fácil pasar de la escuela primaria al campamento agrícola colectivo, y del campamento agrícola colectivo a la autodefensa, y de la autodefensa al grupo armado, que era como es la forma como las FARC fueron desarrollándose en esa zona. También se establecieron métodos de financiación con la economía colectiva. Entonces todos esos sembrados sacaban y se vendía, y luego hacían reuniones, y todo el dinero destinado a financiar el movimiento armado o la autodefensa, como la llamaban ellos, otro para la mejoría de los caminos, otro para financiar la escuela. Entonces se fueron convirtiendo en una especie de Estado dentro del Estado, y lo financiaban con las cuotas de los campesinos afiliados al partido, porque todo el que trabajara tenía que afiliarse al partido. Lo financiaban con lo que les enviaba el partido de Bogotá, que recogía también en sus campañas nacionales. Se financiaban con la venta del periódico, un porcentaje, y se financiaban con los primeros secuestros y con la venta de café y madera, que todo era controlado en forma colectiva. De eso casi nadie habla y no le ponen cuidado. También las guerrillas de esa época tenían una guerra a muerte con liberales, en especial con los limpios, contra la policía y el ejército. Y en esa guerra a muerte, que era la política, la parte de liberales, hubo pues combates, peleas por control de áreas, desplazamientos masivos, robo de tierras, todo lo que nos podamos imaginar, y venganzas en otras regiones entre familiares. Entonces, como había en el valle gente que tenía familiares liberales o comunistas metidos adentro en el monte, también hubo retaliaciones entre ellos por cosas que ocurrían allá en esa zona. Es una historia muy larga y siempre aparecen cosas interesantes. Y tenían una representación, llamémoslo ilegal, entre comillas, algunos, con el MRL, porque recordemos que el MRL logró hacer un convenio, una representación, en la cual Juan de la Cruz Varela era el segundo renglón de Alfonso López, Umar Mikkelsen, que era el liberal izquierdista, y pues Juan de la Cruz Varela era un bandido comunista que ha sembrado el terror con guerrillas comunistas en el área del Sumapaz. Entonces lograron una representación legal esas guerrillas, y por eso había sectores del Partido Liberal, como lo sigue habiendo hoy, que defendían la no agresión contra Marquetalia de parte del Estado contra esos pobres campesinitos. Y los pobres campesinitos habían hecho todo esto que hemos descrito. Coronel, ¿cuál era la situación de las guerrillas comunistas en 1964? Pues como lo vimos ahora, era una situación de una ubicación geográfica muy amplia, pero estamos viendo aquí los antecedentes ya de la operación, cómo se fue gestando la operación en la que terminó este bandido Marcos Guaracas eliminado en combate. Y repetimos, pues todas estas guerrillas estaban en la zona, no como unas guerrillas móviles que estuvieran perdidas, sino que eran unos grupos armados ilegales que se movían en una zona específica, que la tenían organizada y controlada en todos los campos, lo político, lo social, lo económico y lo territorial, que es lo más importante, porque al tener ese contacto con distintas comunidades podían formar lo que ha sido otro secreto del cual casi nadie habla cuando se analizan los fenómenos de violencia, y son las famosas autodefensas. Es que una guerrilla sin autodefensas no puede existir, simplemente no puede existir. Por eso la famosa frase de Mao Zedong, de que el campesino es a la guerrilla como el agua es al pez, es muy cierta.
Y esto fue lo que garantizó la existencia de esas guerrillas y que se presentaban los combates o que se presentaban las acciones criminales y era difícil encontrarlos porque inmediatamente era la protesta de los atropellos, entre comillas, de la fuerza pública contra el campesinado que aún existen y subsisten cuando lo que hay en realidad es por detrás una organización clandestina que es la que le sirve de soporte a la guerrilla. Entonces, allí con esa existencia de esas autodefensas campesinas de izquierda, que luego ya la llamaron movimientos o milicias, pues ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el secreto de la existencia de la guerrilla, porque entonces cada vez que entraba el ejército, se encontraba con gente de esta que pertenecía a la guerrilla. Puede que en algunos casos haya habido excesos, eso no se puede tapar el sol con un dedo, pero en la mayoría de los casos no lo sabía y sí inmediatamente movilizaban toda esa gente ya con planes preconcebidos a salir a marchar y a decir que el ejército los había maltratado y que les estaba destruyendo los cultivos, que les estaba robando el ganado, etcétera, pero era con el fin de sacar la tropa del área para poderse hacer más fuertes y construir prácticamente repúblicas independientes. Entonces, en ese entorno, a finales de enero se presentaron unos combates muy fuertes en la Alsacia, donde el ejército dio de baja a 2 bandidos de estos comunistas y les decomisó algún material. La Alsacia no es muy lejos del Diamante donde ocurrió la operación, al oriente del municipio de Planadas. Y también en retaliación, a los pocos días, estos guerrillas le montaron una emboscada a otra patrulla del ejército y no hubo muertos, pero fue un combate también muy fuerte. Afortunadamente, del lado de las fuerzas oficiales no hubo pérdidas, pero esos eran los antecedentes y estaban en una situación muy crítica de enfrentamientos permanentes. Entonces, los primeros combates fueron en Alsacia y la emboscada que le montaron las guerrillas comunistas a los soldados fue ahí en Campo Hermoso. Eso fue en más o menos una diferencia de 8 o 9 días. Para la época, como lo veíamos ayer, el Plan Lazo estaba en plena vigencia en unas partes más intensa que en otras, en el Quindío, que es una región diferente, más poblada, también cafetera, pero mucho más poblada que esta de la cordillera central aquí en el lado de Planadas. En esa región, el ejército comenzó a trabajar con agentes de inteligencia, particularmente con los liberales que se han separado de las FARC. Y estos agentes pues tenían la ventaja de que han estado ya mucho tiempo en la región y como eran colonos, campesinos venidos de otra parte, conocían el terreno palmo a palmo y sabían por dónde iban las patrullas o por dónde buscar a las guerrillas para golpearlos. En ese tiempo era legítimo, recordemos, las autodefensas oficiales o las autodefensas legales eran legítimas, estaban respaldadas por normas legales y consistía en entrenar a los campesinos para que ellos mismos garantizaran la seguridad de su zona o fueran agentes que llevaran la información muy rápido. Entonces aquí hay un caso curioso que el informante identificado con el código L32, eso significa que era la persona número 32 dentro de una organización, fue a la brigada, a la 6ª brigada y propuso que si le daban 20.000 pesos de la época y un arma, él con otros 2 o 3 que tenía compañeros, él podía hacer una emboscada para eliminar a Guaracas, a Marcos Guaracas y a su cuadrilla. Eran 4 que andaban con él permanentemente. La cuadrilla era más grande, pero ese era el grupo cercano a él, de seguridad y dirección del movimiento que estaban construyendo en esa región de Planadas, paralelo con el que estaba haciendo tiro fijo allá también en la región de Planadas, pero más al occidente. Entonces, pues obviamente el comandante del batallón o de la 6ª brigada no iba a aceptar semejante propuesta, porque eso no cabía en la cabeza de nadie entregarle, porque una cosa era que los entrenaran para que se defendieran y otra cosa era ya mandarlos a montar emboscadas y darles dinero por eso. Entonces lo que se acordó, porque la plata la daba a la gobernación del Tolima, lo que se acordó es que el señor orientara a las tropas en el terreno y que una patrulla del ejército, con todas las formalidades,
hiciera la emboscada donde él suponía que pasaba el señor Guaracas, y que si se daba la operación con el éxito, pues ya la gobernación del Tolima se comprometía a pagarle los 20.000 pesos de la recompensa. Entonces, después de iris y venires y de análisis, se tomó la decisión. Porque este señor, como vimos hace unos días también en otra operación que se hizo en el sur del Tolima, ya lo que tenían era una zona organizada y tarde que temprano pasaba por ahí por donde este proponía. Además, le conocían la debilidad porque había pertenecido a una cuadrilla con él cuando todavía estaban unidos liberales y comunistas, y lo conocía muy bien, sabía cuál era el ADN del hombre. Entonces, se hizo una reunión con el comandante del batallón, se formó el grupo especial, se organizó el dispositivo con tropas de apoyo, y eso pues era un trabajo largo para la época, para mover las tropas de Ibagué, de las zonas cercanas, desde la base del Paujil, que era la más útil. Había que tomar una serie de previsiones, y en un área tan compleja, para no dejarse detectar o para hacer la maniobra de engaño de que se mueven para un lado o se quedan en un lado mientras se infiltra la unidad especial, pues eso tiene sus bemoles, pero se contaba, repito, con la habilidad del informante que podía guiarlos por entre el monte al grupo especial. Entonces todo eso se organizó en esa reunión con el comandante. Y se hizo lo que hay que hacer, tomar el dispositivo. ¿En qué consistió el dispositivo? No estamos haciendo un análisis militar puntual, sino una reconstrucción histórica. Fue en un área general cercana colocar unos cierres y unas tropas disponibles para el, el combate, porque se sabía que no era simplemente montar la emboscada, dar de baja Guaracas, que se lograba de acuerdo con lo que el guía aseguraba y conocía, sino lo que vendría después, porque no tenía el ejército colombiano en esa época la experiencia de ahora, ni los medios para hacer lo que llama la infiltración y la exfiltración. Me refiero, la infiltración, llegar no solo al dispositivo grande, el de cierre, sino el que va a dar el golpe, que es el grupo especializado. Y luego, pues meterlo sin que lo detecten, se contaba con la habilidad del guía. Pero para sacarlo, recuerden que tenía que sacar las armas que se incautaran, los cadáveres de los bandidos muertos, y si hay un dicho que dice que si hay algo que pese más que un muerto e incomode más que el traslado de un muerto, que se lo pongan sobre la mesa. No lo hay, pero tenían que sacarlos para tener la prueba. Y el problema que había era que tan pronto se produjeran los tiros, como toda esa región estaba organizada y el campesino sabe exactamente, porque su malicia lo ubica y oye un disparo, oye un ruido y sabe exactamente eso ocurrió en tal lado, porque conoce, es que ese es su medio. El citadino llega y ahí queda perdido, oye el ruido y comienza a mirar para todos los lados, dice, bueno, pero esto es por el río, ¿por dónde? El campesino sabe exactamente por dónde llegar y cómo llegar más rápido a donde ocurrió el sitio, y se hace el mapa mental de qué pudo haber pasado rapidito, porque conoce la región y tiene un olfato y un contacto con la naturaleza impresionante. El campesino camina por entre el monte, y si usted le dice que le describa un camino de 10 kilómetros por donde pase ese camino, se lo describe paso a paso y le dice que el árbol que está, que no sé qué, porque esa es su vida, ese es su, y eso no lo tiene sin los que están allá. Entonces, el tema complicado ahí era sacar esa tropa después de dar el golpe, que es lo que se hace en todas las operaciones especiales, que son expertos los comandos y los israelitas y los americanos de entrar y salir, y sin embargo tienen problemas teniendo toda la tecnología y los medios. Entonces, se montó la emboscada, donde decía el señor, y resultó más efectiva que el efectivo. Al otro día pasó por ahí el señor Guaracas con dos bandidos más. Venían o iban mejor para una reunión, pero cerquita, repito, había más gente armada. Entonces cayeron los tres bandidos en emboscada, les dispararon y eliminaron a Guaracas y a otro. Entonces ahí se complicó y se volvió toda una, como para una película, se volvió una tormenta. El grupo era muy pequeño, entonces comunicación con el batallón más bien regular, se les perdía, disponibilidad de helicópteros de la Fuerza Aérea igual muy regular, porque había operaciones como estábamos viendo en estos días en otras partes, tenían que cruzar la cordillera, los helicópteros tenían que entrar a mantenimiento, los equipos no estaban suficientes, entonces ahí comenzó la cosa a complicarse. Y cuando
el teniente que iba al mando se lanzó con un soldado a recoger los dos cadáveres de los que han caído y quitarle las armas. Le vino la lluvia de plomo, porque repito, por esa habilidad que tienen ellos, detectaron dónde ha ocurrido la cosa y llegaron varios guerrilleros a apoyar. Entonces fue un combate de casi 24 horas con escasas municiones manejadas con mucha disciplina de fuego, y por fin se logró conseguir el apoyo de un helicóptero y hacer una serie de movimientos sobre el terreno. Pues, como no es cuestión militar lo que estamos aquí reconstruyendo sin historia, pues simplemente decimos que en el terreno se reubicaron tropas hasta que al fin se logró apoyar la salida de ese grupo especial de manera exitosa, sin que hubiera heridos, pero no fue una situación fácil. Las otras tropas que entraron tuvieron varios enfrentamientos, no hubo heridos de ningún lado, pero hubo varios combates y finalmente se logró comprobar con huellas y con todas las pruebas técnicas que había caído el señor Guaracas y que el ejército había logrado una de las operaciones más exitosas en el sur del Tolima, y naturalmente el informante se fue con sus 20.000 pesos de la época de reconocimiento, de pago por el trabajo. Entonces este combate y esa maniobra helicoportada que vinieron después de la emboscada son tan importantes en esta operación como la misma ubicación, la misma infiltración de la tropa para hacer la emboscada y para dar el golpe. Entonces de allí, desde el punto de vista militar o humano, se pueden sacar las conclusiones que ustedes quieran. El valor en combate de los soldados, la disciplina, el arrojo de los soldados para mantenerse, la maniobra muy bien hecha para ubicar la tropa helicoportada y que no derribaran el helicóptero, porque un cañón de esos, un helicóptero es carne de cañón para el que esté emboscado. O al desembarcar le pueden tener, porque son muy hábiles y saben dónde son los sitios donde puede desembarcar la tropa por la configuración del terreno, y lo pueden tener minado, y cuando la aeronave se pose pueden volarlos en pedazos a todos. Y esa guerrilla sabía hacer todas esas cosas, tenía todo ese entrenamiento y tenía los medios. Entonces estamos hablando de que fue uno de los combates más duros que tuvo un pequeño grupo. O sea, como en las películas, cuando veo que queda un grupo de comandos o de fuerzas especiales rodeado por una fuerza superior y sin embargo sobrevive y cumple la misión. Ese es un tipo de operación que no se le ha dado la trascendencia, no se le ha contado al país cómo fue, pero la verdad que el valor de nuestros soldados campesinos, que eran todos en esa época, y de los oficiales y suboficiales que pusieron el ímpetu y ayudaron a que el país no se desvertebrara desde entonces del todo, es digno de reconocer y digno de admirar y digno de ver las dificultades con que han pasado las tropas, porque es muy fácil sentarnos aquí y hablar de que en el terreno las cosas fueran fáciles, pero vayamos un momentico, metámonos en el sitio. Una patrulla con muy pocos abastecimientos para andar muy ligera, más preocupada de llevar munición para defenderse, que era lo que necesitaban, metida en medio de una jaula de lobos, de una jauría de lobos que lo están atacando por todos lados, que ya se enteraron por el que se alcanzó a volar de los tres, que cayó el compañero Guaracas, porque además no llega, quiere decir lo que murió, que lo capturaron, y que vienen con todo o a recuperar el cadáver, a no dejarse llevar las armas y a matar a los que lo mataron. Eso no es tan sencillo y, y no es tan fácil de digerir en esa situación. También pongámonos a pensar el desespero del comandante del batallón por mover la tropa y no le llegaba el helicóptero. Es que solamente los que hemos vivido las situaciones lo entendemos. Cuando se presentan esas situaciones tan complejas y no aparece el apoyo helicoportado, no, el cielo no permite entrar, la tropa está en combate, se le está acabando la munición. Esas son situaciones muy difíciles que no se conocen sino por el que las ha vivido y se entienden de esa manera. Y el temor que tiene todo comandante de que le vayan a matar a un soldado, se lo van a herir, eso se lleva en el ADN todo el tiempo y es una preocupación permanente. Y cuando la comunicación se dificulta por radio, es más estresante aún. Entonces son situaciones complejísimas que nadie las entiende por la vida civil. Les parece, claro, escuchan esto y les parece como en una película que están ahí sentados tomándose un fresco y comiendo maíz pira y mirándola. Pero otra cosa es haber vivido situaciones de ese estilo que son bien arduas.
Mi coronel Alarcón, ¿me escucha? Mi coronel González, que parece que nos perdimos. No, mi coronel, aquí estamos. Mi coronel, ¿cuáles fueron los resultados tangibles de la operación militar que condujo a la baja en combate del bandolero Marcos Guaracas? Bueno, pues tangibles de lo que quedó en el terreno después de toda esta experiencia cinematográfica que les acabo de contar, es dos bandoleros muy importantes neutralizados. Cayó Guaracas y el segundo cabecilla de la cuadrilla. Los dos cayeron ahí. Entonces fue un golpe duro para ellos y un golpe importantísimo para las fuerzas militares, el batallón Caicedo. Y se les incautaron dos armas largas, dos fusiles de muy buena calidad, calibre 7 milímetros, con el sello de las Fuerzas Armadas Mexicanas, porque ocurría el tráfico de armas de esa época, de allá para acá. Se les decomisó un arma corta y 3 granadas de fragmentación, no hechizas, sino granadas de fragmentación robadas a las fuerzas militares. Se consiguieron algunas informaciones de inteligencia, pero no en el momento, sino posteriores, ya que la gente vio que les eliminaron a un pez grande, a una culebra grande, y entonces las fueron acercándose a dar otras informaciones para posteriores operaciones. Y hubo un impacto psicológico tanto en la cuadrilla de Guaracas como en la cuadrilla de Tiro Fijo que estaba al otro lado, que estaba en la región del Támaro, que la llamaron Marquetalia. Eso generó, entre otras cosas, la venganza del derribamiento de un avión de aerotaxi que volaba bajito y los pilotos quedaron vivos allá y los secuestraron, y a uno de esos creo que lo mataron, no recuerdo bien. Y también generó una emboscada cerca o en la carretera del Huila, de Neiva hacia Palermo, que forzó más la incursión de las tropas al área de Marquetalia. Pero como decimos, el gran problema es que el presidente Valencia, que creía que ya había ganado la guerra por todos esos resultados que se estaban presentando en el Valle y en el Tolima, en otras partes, y en el norte del Valle y en el Quindío, comenzó a hablar mucho más de la cuenta y se puso de lenguaraz a advertirle a las FARC que en mayo entraba ya a sacarlos de Marquetalia. Entonces, ese impacto psicológico, hubo reacciones, pero fue muy duro. Es una de las pérdidas que toda la vida lamentó Tiro Fijo, porque Jaime Guaracas, que también fue fundador de las FARC marquetaliano, era familiar de este Marcos, y hubo otros. El apellido es común en la región por un lado, pero casi todos son familiares y muchos de ellos estuvieron o han sido integrados con la guerrilla. Entonces estos resultados, además de eliminar a dos cabecillas importantes y quitarles unas armas, es el impacto psicológico que produjo y de alguna manera coadyuvó a que el fenómeno no creciera tan rápido o que se disminuyera su intensidad. Pero allí en esa región hubo mucho más combates y más cosas derivadas también de esta operación o relacionadas con todo el contexto. González. Mi coronel, ¿qué consecuencias produjo la operación militar que dio de baja a Marcos Guaracas? Bueno, entonces, como decíamos, una consecuencia directa fue que se convirtió en un antecedente de la operación Marquetalia. Recordemos, esto ocurre en febrero. Paralelamente ocurre en otras dos partes del país, dos bajas importantes, como las vimos ayer, anteayer, la del Mico y la del otro bandido en el Tolima, la de Mico en el Tolima y la de Tista en el Valle, y paralelamente ocurre la de Guaracas. Entonces, para el ejército va sumando mucho, pero como ahí estamos en una región específica donde se está gestando un problema más complejo que el del bandolerismo en el Valle, en el Quindío y en el norte del Tolima, aquí vemos que ya es una organización social o societal, como dicen los especialistas en temas de sociología, que va a convertirse en el antecedente directo o casi directo con lo que ocurriría en el Támaro con la operación Marquetalia. Mejor hablemos de la operación Soberanía en la parte del Támaro, que así era como se llamaba técnicamente ese trabajo. También hubo como consecuencia que ya el ejército pudo entrar más veces, también ya los soldados conocieron más el terreno
y tenían la ventaja en algunas veces de llevar esos guías a una zona compleja que no se ha podido entrar por razones políticas, por razones logísticas, por dificultades del terreno, por falta de información. Y claro, ya toda la gente que, porque a pesar de que los hubieran colonizado allí, pues no todos querían ser bandidos, hay gente que quería trabajar de verdad sus fundos, entonces también eh, querían la presencia del ejército y la pedían, o por lo menos con la colaboración hacían que fuera más efectiva. El tema siempre complicado que se ha tenido en las zonas es que el ejército no se puede quedar quieto en un lugar cuidando todo el tiempo una comunidad. Entonces, mientras esté el ejército en una región patrullando, los delincuentes se quedan quietos con la población y tan pronto sale el ejército, vuelven a la propaganda y vuelven a ajustar cuentas con quienes consideran que los traicionaron. Entonces, como una pelea de gato y ratón en la cual llevan la ventaja a los bandidos porque viven ahí y saben que el temor de la gente no los va a dejar, o mejor, que el temor de la gente les va a permitir que estén seguros. Bueno, fue una demostración exitosa de la etapa más brillante del Plan Lazo y de las fuerzas militares y de policía contra la violencia. Estamos hablando de más o menos desde finales del 63 hasta comienzos del 65 fue la primavera de éxitos y éxitos del Plan Lazo, que ponían al general Ruiz Novoa en primera plana todo el tiempo, primero por ser el creador de ese plan y segundo porque estaba a la cabeza de unas fuerzas militares y de policía exitosas, con algunos fracasos, pero eran exitosas porque los resultados se veían y las noticias lo corroboraban más los comentarios de las personas y la presencia ya de la radio sultatensa y todo lo que iba dándole un viraje a algunas zonas de estas era importante para el Plan Lazo y para el gobierno nacional. Fue un golpe psicológico muy duro para los dirigentes comunistas porque es que les mataron el equivalente a un tiro fijo. Ese era Marcos Guaracas, era otro tiro fijo que precisamente por sus condiciones de líder agrario y de combatiente comunista y de guerrillero experimentado, le habían encargado crear una zona guerrillera en ese lado y le estaba creando muy bien. Para ellos, pues, muy bien cumpliendo todo el procedimiento, pero esa baja fue fundamental para que eso echara de para atrás porque eh, les quitó a un puntal y encontrar a otra persona que tenga ese liderazgo es difícil y eso ocurre en todas las organizaciones humanas. Una cosa es colocar a alguien que reemplaza al que se fue o al que muere porque va por turno, va por organización interna, por lo que sea. Pero otra cosa es que esas dos personas tengan el mismo nivel. O también ocurre a veces lo contrario, ¿no? Que el que se va no es tan brillante y el que llega es muy brillante, pero aquí el caso fue el contrario. El que era brillante para el proyecto comunista era Guaracas y era difícil encontrar dentro de esos campesinos otro que tuviera las mismas condiciones. Fue un golpe duro para ellos. Y todavía se lamentan muchísimo en los escritos de haber perdido a ese gran combatiente, entre comillas, ¿no? Pero para todas las tropas del país nos motivó a actuar integralmente. Cuando me refiero integralmente es trabajar las operaciones psicológicas, y las vimos muy bien ayer con los volantes y la comunicación radial y la conversación con los campesinos y la acción cívico-militar y todo esto. La inteligencia militar que nunca puede faltar. Una patrulla militar, una unidad militar, tiene que ser permanentemente una agencia de inteligencia, de combate. Si el comandante de esa patrulla no está metido en esa actividad permanente, no va a tener éxito. Y si lo tiene es porque se lo encuentra de milagro. Pero el que está metido a toda hora actualizando esa información, le queda más fácil interpretar el problema y actuar. Y desde luego, pues la operación, entre más irregular sea, más sorpresiva, más creativa, por utilizar un término más concreto, porque irregular suena como si fuera a hacer cosas que no se deben hacer, no. Irregular es la forma de mover la tropa en el terreno, cuando se llama una operación irregular, que no se mueve con los cánones tradicionales de pelotones, compañías, batallones, sino que se mueven esas unidades de forma flexible, adaptadas al terreno y a la situación operacional. Entonces, esa es otra característica interesante, otra consecuencia de la baja del bandido Guaracas. Tuvo un impacto mediático nacional fuerte porque ya en el Congreso el señor
Álvaro Gómez y Mosquera Chaus, uno liberal, otro conservador, habían abierto el debate con el asunto de las famosas repúblicas independientes. Y esta región ya estaba también siendo caracterizada por los medios como una de las probables repúblicas independientes, como extensión de Marquetalia hacia el oriente. Entonces, al eliminar a Guaracas, pues la noticia de una u otra manera tocaba eso y explicaba que había una intención de las guerrillas comunistas de asentarse en esa región. No lo explicaban también desde la parte de vista de la parte geoestratégica o geopolítica, pero ya mirado en contexto se puede decidir que el impacto mediático nacional fue importante porque se dio a entender que se estaba combatiendo un problema complejo con resultados exitosos. Y lo más importante, que con lo que se encontró allí, más los testimonios de los capturados que hubo después y los mismos guías que conocían bien la zona, quedó requete claro que los comunistas del Tolima y del Huila estaban juntados hasta los tuétanos en relación con esas guerrillas y que era un proyecto nacional que estaban desarrollando en forma regional. Entonces vemos que sí hubo consecuencias, que tal vez lo que nos falta es hacer más análisis a los colombianos para entender lo que ha pasado en cada etapa de esta historia y en cada sitio donde han ocurrido estos acontecimientos para reconstruirlos y en lugar de que se mitifiquen estos delincuentes, entendamos hacia dónde marchaba su orientación y cuál ha sido su plan estratégico. Mi coronel. Coronel, Siga, mi coronel. ¿cuáles serían las conclusiones militares, sociales, políticas, geopolíticas, morales de la operación militar que condujo a la baja en combate del bandolero Marcos Guaracas? Bueno, como lo hablábamos ayer en el caso de el bandido que cayó en el norte del Tolima, y hoy lo estamos aquí mencionando en otro que cae en el sur del Tolima por la misma época, alias Cariño, Marcos Guaracas alias Cariño, vemos que aquí hay algo importante y es que se le está diciendo a la población que los soldados están para garantizarles esto, la democracia y su desarrollo. Pero al soldado no le corresponde hacer esa formación política que debe tener la comunidad, sino que eso le corresponde a los dirigentes y al Estado, y ahí es donde está el problema, que no tiene la misma reciprocidad. Pero sí es una demostración en la parte militar que las fuerzas militares están al servicio de la comunidad, están al servicio del campesinado, están al servicio de Colombia y que han cumplido siempre su misión. Que haya habido problemas, que algunos se hayan salido del canon o que no se haya hecho la tarea como debe ser, esos son casos que tiene la vida normal en todos los aspectos, pero que en esencia el grueso, la actividad militar siempre ha sido encaminada a garantizar la seguridad y la protección a los colombianos y con altibajos lo ha logrado la institución militar. Entonces es una enseñanza político-estratégica interesante que se deduce de esta operación y que hay que darla a conocer y reiterarla. Y ya en la parte particular, pues ustedes imaginen todas las enseñanzas que nos deja haber infiltrado una tropa que hoy en día son las famosas operaciones con las que dieron de baja a Raúl Reyes, a Cano, a Jojoy, con las que en el exterior se dio de baja al cabecilla de ISIS recientemente, al anterior cabecilla de ISIS, a Osama Bin Laden, al comandante de la Guardia Quds de Irán, a los jefes de distintos grupos. O sea, hay un montón de operaciones militares espectaculares que tienen las mismas connotaciones. El rescate de Mussolini en el Gran Sasso es una operación similar. Son incursiones de comandos que se juegan la vida a unos muy pocos hombres y causan un impacto psicológico grandísimo dentro del adversario porque lo golpean en su retaguardia estratégica y no le permiten una reacción adecuada. Y eso lo estaba haciendo ya desde esa época, con muy pocos medios, más producto de la osadía de un comandante que de los medios que tuviera, pero había esa creatividad y ese concepto operacional. Entonces aquí rescatamos el concepto operacional, la visión de correr el riesgo con muy pocos medios y golpear de una manera contundente y lograr exfiltrar o sacar las tropas sin tener ni la doctrina completa, ni la formación completa, ni los medios. Es admirable y esto
hay que resaltarlo en la historia militar y en la historia misma del conflicto. En el campo social vemos que el viejo dicho de que el que no hace goles los ve hacer se aplica perfectamente en lo social. El Estado colombiano conocía, claro, de esos procesos de colonización como lo conoce ahora, pero no ha habido las políticas sectoriales, como dicen en términos de política pública, para llegar allá a esas zonas con proyectos integrados a una solución nacional, sino que los recursos casi siempre se desvían o se utilizan mal y se entregan a entes que lo que hacen es fomentar la corrupción o la politiquería y que no todos los recursos llegan. Algunos sí llegan, que tampoco todo se pierde, pero no llegan en la vida proporción como hay. Entonces vemos que en este campo social sí ha faltado de parte del Estado y que en ese tiempo faltaba mucho más y que el ejército con muy pocos medios estaba tratando de tapar todo ese problema cuando es diferente. Entonces, si no hay una integración del Estado para que las comunidades se identifiquen con los propósitos nacionales, con objetivos claros, le queda muy fácil a la guerrilla organizar toda esa base y los campesinos por ignorancia terminan metidos en esa violencia, como ha dicho mi coronel González varias veces, engañados o engatusados o estafados ideológicamente. En el campo político, entonces la misma imagen nos da la claridad, es que el problema de una guerra de revolución o una guerra revolucionaria más de tinte marxista-leninista es más político que armado. Las tropas tienen y deben cumplir la misión de eliminar los grupos armados y combatirlos, pero la parte de resolver todo lo que se mueve alrededor de ese tema no es militar, es político. Es de buscar dirigentes que tengan la habilidad de entender los problemas, de interpretarlos, de concitar las soluciones con la comunidad, de darles a entender que no todo se puede arreglar de la noche a la mañana y que la comunidad tiene que ser muy partícipe del desarrollo de sus proyectos, es decir, que haya gobernanza. Y esa es la parte que ha fallado porque tanto la dirigencia política como nuestro ADN como colombianos es siempre buscando es cómo se destaca la persona, él como tal, cómo saca la cabeza, y los demás que están ahí buscando cómo le corren la butaca y cómo lo hacen a un lado para avanzar ellos. Aquí en Colombia es tan común que no tenemos presidente para el 2022 todavía, no se sabe ni cuáles son los candidatos definitivos, pero ya tenemos candidatos para el 26 haciendo campaña política. Decía el mismo Alfonso López Miquelsen que el presidente lo eligen y no se ha posicionado y están pensando en tumbarlo los adversarios políticos. Y él, que era uno de los que hacía eso, tenía toda la razón. Bueno, en la parte geopolítica vemos por el mapa, como estudiamos al principio, que esa ubicación tan especial que tiene dentro del contexto geográfico el municipio de Planadas, más sus condiciones geográficas, su topografía, su cantidad de cursos de agua, su bosque, lo que permite que se llamen táctica militar las vías de aproximación, la cubierta, la observación, están hechas para que desde esa región se pueda desarrollar un proyecto revolucionario largo contra el país y que una solución militar, por muy efectivas que sean las tropas, nunca será suficiente si detrás no viene un concepto geopolítico del Estado y un trabajo político y social. Y en el campo moral, como siempre persistimos, ¿dónde está la responsabilidad de toda la dirigencia en todos los campos de Colombia, del empresariado, de las universidades, de los centros de pensamiento y de los partidos políticos? ¿Dónde está la responsabilidad moral de entender que si un partido político existe no es solamente para colocar clientela burocrática en los cargos, sino para que ese partido produzca, disemine, cree, ilumine a sus dirigentes con unos faros de pensamiento, pensando en resolver estos problemas y no en que lleguen allá a ubicarse y a pelechar y repartirse la torta a costa de su beneficio personal, mientras el país está viviendo esta realidad que, como lo vemos aquí, ni se ha acabado ni se va a acabar tan pronto mientras persistan las condiciones que explicamos. Entonces, esas serían las conclusiones
que nos deja esta operación y que nos ayuda a complementar con las que ya hemos visto en eventos anteriores. Mi coronel, después de estas conclusiones del día de hoy, invitamos a los participantes a escuchar el video institucional y sus palabras finales como presidente de la Fundación. Bueno, entonces, para terminar nuestro conversatorio de hoy, queremos agradecerles que nos hayan acompañado, invitarlos a que sigan difundiendo estos mensajes. Ya son 64 emisiones. Mañana tendremos la 65 con otro caso interesante también en esta lucha contra estos bandoleros tripartidistas. Esta noche tenemos otra actividad especial con la Junta Directiva de la Fundación y algunos voluntarios para escuchar un proyecto que se va a manejar internamente, entonces no habrá evento público, pero mañana por la noche tendremos una conferencia muy importante sobre el paro en Chile y el viernes seguiremos también con la conferencia de la relación de Bolsonaro con el señor Putin. Agradeciéndole a Café Don Manolo, como siempre, invitándolos a todos a consumir permanentemente la mejor taza de café orgánico que hay en Colombia, que se produce en Café Don Manolo por su aroma, su textura, su sabor, y porque Colombia necesita que apoyemos la industria nacional para que el capital fluya internamente y coadyuve al desarrollo en todos los campos y a la generación de empleo. Mil y mil gracias a todos y entonces escuchemos nuestro mensaje en el video institucional. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.